A esta hora presentamos El Sonido de la Palabra, con temas de palpitante interés para la comunidad, con la conducción del doctor Ramiro Galarza y Raúl Mora Mediavilla. Encaramos el tema de actualidad, las preguntas de la consulta popular. Invitados especiales emitirán sus criterios al respecto en el afán de orientar sobre las 7 preguntas. Viene enseguida El Sonido de la Palabra por Sarance Visión. Cordial saludo, estimados amigos, y bienvenidos a compartir con nosotros el programa El Sonido de la Palabra, con temas de palpitante interés para la comunidad. Sin lugar a dudas, los acontecimientos que vive el país tienen mucha trascendencia, y por eso que en diálogo mantenido en días anteriores con el doctor Ramiro Galarza hemos decidido emprender en este programa que durante todo este tiempo concita la atención de los ecuatorianos, lógicamente los otavaleños y los zimbabueños, la consulta popular. Hay interés en que podamos llegar a ustedes con profesionales, con elementos valiosísimos que hacen el convivir diario en el Cantón Otavalo, para que nos aleccionen, nos den luces en torno a la consulta popular. En ese concepto, permitan que presente enseguida al doctor Ramiro Galarza, quien estará acompañándonos durante todas las 7 preguntas que desmenuzaremos en varios programas una a una. Bienvenido, doctor. Bueno, encantado, muchísimas gracias. Es un placer inmenso estar aquí, compartir este escenario tanto con Raúl, igualmente con nuestra invitada, la doctora Elizabeth Maldonado. Es decir, ella es profesora a tiempo completo de la Universidad de Otavalo, trabaja en los temas jurídicos, en los temas del derecho, entonces vamos a tener una excelente compañía en esta mañana. Para este programa hemos invitado a la doctora Elizabeth Maldonado. Ella es docente a tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Otavalo. Hemos invitado de igual manera al máster Fausto Jaramillo, que entendemos cualquier momento estará integrándose también a este panel a través de Sarance Visión. Bueno, encantado. Podemos iniciar entonces nuestro proceso de conversación, nuestro proceso de consultas. Este programa tiene como propósito reflexionar y pensar sobre la gran convocatoria hecha por el presidente de la República. No precisamente vamos a inducir por el sí, no vamos a inducir por el no, vamos a generar un espacio de reflexión y de pensamiento para que la ciudadanía pueda decir un sí o un no con todos los argumentos que pueda poseer. Sí, un gusto estar aquí con ustedes. Este proceso es un mecanismo de participación democrática directa. Hay varios procesos, ¿no? El que nos trae aquí es el referéndum, en donde puede ser presentado tanto por el presidente de la República, la Asamblea Nacional y la ciudadanía. En este caso ha presentado el presidente de la República, y hay otros mecanismos de participación, de democracia directa, como puede ser el plebiscito, revocatoria del mandato, que no pueden ser de carácter vinculante, pero el referéndum en sí es vinculante. ¿Por qué? Porque el pueblo va a tomar una decisión sobre estas preguntas. Sí, por supuesto. Es decir, pero en cualquier forma estamos en el campo de una consulta popular. Puede tener el carácter de un plebiscito cuando contestamos sí o no a una pregunta, o podemos estar en el caso de un referéndum cuando textos constitucionales se ponen a consideración de la ciudadanía y del pueblo ecuatoriano, que finalmente va a dirimir cómo tiene que reconfigurarse el escenario político del país, porque más allá de las preguntas, Elizabeth y Raúl, y más allá del contexto de la consulta, lo que se busca es modificar el escenario de la política para hacerle más gobernable a los propósitos del actual presidente. Una consulta es eminentemente política. En este primer segmento, estimados amigos, estaremos tocando la legalidad de la convocatoria por parte del presidente de la República, consulta popular, cuando en el capítulo 1 de la Constitución, en lo referente a los principios fundamentales, dice: la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se la ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. En ese concepto viene bien, estimados amigos, que el doctor Ramiro Galarza, con nuestros invitados, inicie con el análisis de este inciso que acabamos de darle a conocer. Yo estimo, estimado Raúl, Elizabeth, que este es un momento de lo que podríamos denominar una crisis política.
Una crisis política porque no se puede seguir gobernando como antes y quizás los nuevos gobernantes no pueden gobernar como quisieran. Pero yo creo que hay un agravante en este tema, que es la ciudadanía está en un momento igualmente, no solamente de indecisión, sino también de incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque hay una pregunta y que lo dice claramente, si se va a sancionar seriamente los actos de la corrupción y a quienes han sido sancionados con temas de la corrupción. Pero efectivamente nuestro país dejará de ser corrupto después que pase este proceso electoral, este proceso de consulta popular. Tendremos una nueva conformación de los ecuatorianos y un nuevo liderazgo político, económico y ético que nos haga pensar y que nos dé esperanzas. Entonces, a la crisis política que yo mencionaba, es decir, que es una crisis de gobernabilidad, se suma la angustia de la ciudadanía que no sabe qué hacer. ¿Cómo querer tener un país mejor, menos corrupto o definitivamente sin corrupción si estamos las mismas personas? En buena parte el gabinete está constituido por las personas y por integrantes del partido político que gobierna y que está caracterizado por la corrupción. Es decir, por un gobierno que anteriormente se caracterizó por la corrupción y hoy queremos dirimir y hoy lo queremos resolver. Entonces, mire, es un problema político, es decir, para la reflexión, para pensar. Porque nosotros también los ciudadanos y las ciudadanas tenemos esto, no solamente mucho que decir, sino también mucho que pensar, porque nosotros elegimos y nosotros dejamos hacer y a veces dejamos pasar. Sí, o sea, en este problema la gobernabilidad es la que ha sufrido altos y bajos. Por eso lo que nosotros buscamos, igual en nuestras aulas universitarias, es que se dé un proceso de gobernanza. Lo que se busca es que tanto la autoridad con la sociedad trabajen en conjunto y que estas preguntas ayuden a la autoridad estatal a establecer su punto de gobernanza, ¿sí? en el transcurso para el desarrollo del país y no que se reflejen los problemas que hemos estado atravesando en este momento. En ese concepto, la consulta es válida, es legal, la convocatoria propuesta por el presidente de la República. Sí, es legal porque fue por un proceso, digamos, se puso en conocimiento a la Corte Constitucional. La Corte Está contemplado en la Constitución el proceso. El procedimiento a seguir fue de acuerdo a la Constitución. Conoce la Corte Constitucional analiza que estas preguntas no estén en contra de los principios fundamentales de la Constitución, de los derechos y que no afecten principalmente la estructura del Estado. Entonces son legítimas las preguntas. Sí, muy bien. Entonces el proceso en su parte formativa y procesal está plenamente de acuerdo con los textos y los procedimientos que manda la propia Constitución. Es decir, sin embargo, nosotros lo que buscamos también es analizar a más de la legitimidad, la legalidad, sino también todo el impacto político que esto puede provocar y puede causar. Quizás si estamos nosotros abocados a un proceso de reflexión, esto tiene que ver porque sí, estamos convocados, pero también porque estamos pensando el día después. ¿Qué va a pasar después de que si nosotros contestemos sí o no en las urnas? Entonces, vamos a alimentar todo nuestro proceso de reflexión, todo nuestro proceso de comportamiento político y electoral en esta consulta, es decir, con nuestros invitados permanentemente y también con la preocupación por parte de los ciudadanos. Este es un proceso de intercambio de ideas y también de construcción posiblemente de conductas políticas que nos puedan identificar en procesos críticos como el que tenemos por delante. En este criterio, en este concepto, los criterios van, criterios vienen, hay partes interesadas. Entiendo que todos estamos interesados, unos de una forma y otros de otra manera. Gustavo Darquea, pues, un exasambleísta constituyente, dijo en una entrevista que la consulta es positiva por cuanto en los 10 años de presidencia del economista Rafael Correa se violentó el espíritu fundamental de la Constitución del 2008. La pregunta es hasta hoy, ¿hasta qué punto es valedero este argumento? Sí, vemos que sí se ha visto afectado porque al principio, digamos, los índices de gobernabilidad que inició el presidente Rafael Correa fueron altísimos, pero con el transcurso de los años se enfocó en un autoritarismo, hiperpresidencialismo, que no se enfocó, digamos, al desarrollo del país, sino a un abuso de poder, que este poder fue manejado en todos los poderes del Estado. No hubo una independencia de estos poderes. Entonces,
al menos con la pregunta que se refiere a cambiar el Consejo de Participación Ciudadana, que este consejo es quien designa a nuestros representantes dentro de los poderes del Estado, habría ya esa independencia para poder trabajar y que no sea solo el Ejecutivo que maneje los 5 poderes, sino que sea un trabajo en conjunto, individual. El acaparar todos los poderes trae como consecuencia el que en la actualidad el presidente de la República tenga que convocar a consulta popular. Mire, cuando se habla del espíritu de Montecristi, por supuesto, es decir, ahí subyace en el texto constitucional a lo largo de los 444 artículos, es decir, todo un proceso de consolidación o los principios de consolidación de un régimen absolutamente democrático, y se hace de la participación ciudadana uno de los instrumentos fundamentales. Eso está desde el artículo 1 de la Constitución. Pues esto no solamente que es legítimo, yo diría que es un procedimiento absolutamente necesario. Se necesita convocar y recuperar el espíritu de Montecristi. Sí, una de las preguntas tiene que ver exactamente con eso, es decir, dejar sin efecto las enmiendas del año 2015 y precisamente decir, recuperar el texto integral como estaba y cómo lo aprobó el pueblo ecuatoriano en una consulta, precisamente, es decir, nuestro texto constitucional fue aprobado en una consulta popular. Si es el fundamento de la Constitución el que el soberano sea el que tome decisiones, ¿por qué hay ciertos sectores que hoy se oponen a la consulta, doctora? Digamos, porque hemos visto, ¿no? O sea, digamos, no están convencidos de la consulta como tal, porque hemos sufrido ciertos decepciones, paros, o sea, no hay ese desarrollo o esa libre expresión del ciudadano como tal. El ciudadano en ciertos elementos, en ciertos aspectos, no puede tomar su voluntad o desarrollarse como tal, o sea, siempre tiene que seguir un proceso político, un proceso establecido por el Estado para llegar a un punto haciéndole más complicado. Entonces ahorita con la consulta popular busca la relación directa de lo que es ciudadanos-Estado. Entonces, el ciudadano va a trabajar en conjunto con el Estado para poder desarrollar, digamos, o solucionar los problemas que en la actualidad estamos atravesando. Bien. El escenario sí tiene connotaciones jurídicas, constitucionales y políticas, pero también tiene implicaciones de carácter ético para la ciudadanía. Es decir, y estamos casi en una encrucijada, el qué hacer. Primero, que no sabemos qué efectivamente decir después de la consulta, es decir, qué va a suceder. Segundo, si los mensajes del actual presidente, del actual ejecutivo, son efectivamente los que nosotros queremos. Pensamos que allí efectivamente se está constituyendo un grupo de gobierno, se está constituyendo un gabinete que efectivamente haga las cosas mejores que el gobierno anterior, porque mire, un hecho es cierto, hemos tenido un régimen lastimosamente e infelizmente plagado de corrupción, en donde nosotros tocamos y analizamos las obras más importantes, inclusive las obras emblemáticas. Hay problemas serios, no solamente de ineficiencia, hay problemas de corrupción, de mal manejo de los fondos públicos. Realmente hay un atraco al país, hay un atraco a la nación, y ahí se nos van robando no solamente bienes, sino también la esperanza. Ese es un tema grave, por eso es que nosotros estimamos que vivimos casi una encrucijada, porque nos obligamos a creer con un sí, es decir, que el actual mandatario haría las cosas mejor, y si no las hace, y si estamos repitiendo los mismos esquemas anteriores, entonces esta incertidumbre podría generar una enorme frustración en la política. Nosotros, mediante este diálogo, queremos alimentar un diálogo para que efectivamente el pueblo ecuatoriano tenga un alto sentido de realismo político y evitar otra vez las frustraciones en las que podemos caer, o en los optimismos fáciles. Con un sí pensamos que podía cambiar, o con un no finalmente implicaría un triunfo del no, la renuncia del presidente de la República. Porque es decirle no al presidente. No solamente estamos contestando afirmativamente las preguntas o negativamente las preguntas. Estamos finalmente buscando un espacio de legitimidad para el actual gobierno. El tema de la gobernanza, el tema de la gobernabilidad pasa precisamente por este sí en la próxima consulta popular. ¿Son los partidos políticos los que deben tomar las decisiones sobre tales o cuales situaciones del país, o hay que darle el respeto y la prioridad al pueblo, doctora? La prioridad principalmente va a ser al pueblo.
El pueblo es quien ha posicionado, digamos, a ciertos nuestros representantes, por decir, a los asambleístas, para que nos representen en el área legal y administrativa del país, pero, o sea, con nuestra Constitución es nuestra carta que garantiza principalmente nuestros derechos, nuestros principios fundamentales. En nuestra carta, nuestra Constitución se fija lo que es justo y lo que no es justo para nuestra sociedad, partiendo principalmente que debe generarse una alternabilidad, un posicionamiento de la sociedad, porque la naturaleza que dice, la soberanía, ¿dónde radica? En el pueblo. Nosotros decidimos a nuestros representantes y a veces no porque ese representante tenga un posicionamiento de farándula o sea reconocido a nivel nacional, no verificamos la formación que ellos tienen. Nosotros buscamos personas que sean preparadas, profesionales, y ellos deberían ser los que nos representen en nuestra administración, porque si no están preparados, no cumplen un perfil, ¿qué esperamos de nuestro país? ¿Quiénes están elaborando nuestras leyes? Por eso existen varios problemas en nuestra sociedad actual. La pregunta anterior, doctor Galarza, era porque hay movimientos o partidos políticos que dicen somos la mayoría en el país. Por eso nosotros podemos tomar las resoluciones, pero resulta un tanto discriminatorio porque entonces aquellos que no son mayoría no tienen derecho. Bueno, en el espacio de la democracia todos deberíamos tener derecho. Creo que los regímenes se caracterizan por más o menos autoritarismo, ¿ya? Más o menos control del resto de funciones y poderes del Estado. Es decir, creo que un juego político adecuado es mantener los equilibrios y el respeto para cada una de las funciones y para cada uno de los poderes. Nosotros venimos precisamente de un gobierno que acaparó tantas funciones, tantas responsabilidades, y en muchos casos yo creo que quiso hacerlo bien. Pero en la democracia no solamente que hay que cumplir determinados formatos y determinados requisitos. Creo que en la democracia hay que hacerle vivir y palpitar la participación de la gente y de los distintos actores, nos guste o no nos guste. Existen empresarios que tienen un pensamiento semifeudal o feudal. Existen líderes sociales que no tienen el pensamiento contemporáneo que todos quisiéramos que tengan y que nos alumbren y que nos dirijan socialmente. No tenemos grandes estructuras políticas ni grandes partidos políticos que puedan conducir la energía social para el cambio. Ahí se juegan intereses. La sociedad ecuatoriana, como todas las sociedades en el capitalismo y todas las sociedades en el mundo, son heterogéneas, ¿verdad? Y el juego consiste precisamente en encontrar una forma de gobierno, es decir, y un espacio de gobernabilidad para que los propósitos globales de la sociedad se cumplan y también que se cumplan las aspiraciones de los distintos grupos de la sociedad. Con nosotros la magíster Elizabeth Maldonado. Ella es docente a tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Otavalo, y el doctor Ramiro Galarza, con quien hemos de llegar a ustedes, a sus pantallas, estimados amigos, durante todas estas semanas para analizar las 7 preguntas que contiene la consulta popular. En este primer segmento hemos hablado eminentemente sobre la legalidad de la consulta que ha sido formulada por el señor presidente constitucional de la República a los ecuatorianos. Luego de una ligera pausa, volveremos para ya analizar, ingresar en la primera pregunta. Mascherano sacando. Pepe. Busca Higuaín. Pifiaron. Le queda el Pepita. Ahora sí, Higuaín. No esperes que te suceda esto. Paga puntualmente hasta el 10 de cada mes. Higuaín está. ¡Gol! Doctor, ¿cómo satisfacer las inquietudes ciudadanas en torno a las preguntas de la consulta popular? La iniciativa del presidente de la República merece toda la atención y la reflexión de la ciudadanía en los medios de comunicación. Nosotros, por Sarance Visión, cumpliremos con esta obligación cívica. Les invito a sintonizarnos los días miércoles, viernes a las 8 de la noche. Les esperamos. El sonido de la palabra por Sarance Visión.
Seguimos con nuestro proceso de reflexión sobre la consulta popular convocada por el presidente de la República y vamos a analizar la primera pregunta. ¿Qué es lo que dice Raúl? La primera pregunta dice, ¿está de acuerdo en que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes? ¿Cómo manifiesta este inciso? Bueno, ahí la pregunta. Por supuesto que hay mecanismos y procedimientos jurídicos y penales sancionadores sobre el tema de la corrupción, pero acá estamos buscando decir cómo profundizar aquellas sanciones y además ampliando, inhabilitando políticamente a quienes estén implicados no solamente en actos de corrupción, sino que hayan sido sancionados en actos de corrupción, por una parte, y por el otro lado también la privación de bienes. Es decir, el Estado tendría el derecho y la obligación de recuperar los bienes que han sido transferidos a sectores no estatales y no públicos por procedimientos que los consideramos de corrupción. ¿Qué dices, Elizabeth? Exacto. En esta pregunta tengo yo varios puntos de vista porque principalmente, o sea, la inhabilitación política me parece perfecto, pero ¿cómo poder verificar si lo sustraído va a ser proporcional al despojo de los bienes de la persona que cometió este acto de corrupción? O si se lo va a juzgar en ausencia, ¿cómo esta persona va a ejercer su derecho a la defensa, garantizado por nuestra Constitución? Entonces hay ciertos parámetros que la pregunta no aclara. Estaríamos rompiendo un poco el principio de la seguridad jurídica. La corrupción no es de hoy. Exacto. Y manejándonos éticamente, estimados amigos, tenemos que decirles a ustedes, nos centramos, al menos este programa, específicamente en los acontecimientos de hoy a nivel país. Vamos a tocar primero la corrupción en sí. ¿Qué ocasiona la corrupción? ¿Por qué viene la corrupción? ¿Y de qué manera se maneja la corrupción, doctora? Sí, la corrupción, como hemos visto, tanto en las instituciones públicas, el haber dado, digamos, tanta potestad para que administren estas instituciones, se ve implicado una vulneración principalmente de las personas que ejercen el derecho a un servicio de estas instituciones. Pero el problema radica en el abuso o el autoritarismo de estas personas que se creen dueñas de las instituciones, ha fijado procedimientos de corrupción. O sea, no prestan el servicio como tal, sino que ellos hacen lo que piensan y creen que está bien, limitando varios derechos a los ciudadanos. Posiblemente se exageran cuando la recuperación de los bienes perdidos por el Estado se podrían recuperar, porque ahí queda un espacio de ambigüedad. Sin embargo, en los anexos se menciona claramente, no irá más allá de los bienes perdidos por el Estado, es decir, los que fueron materia de la corrupción. Sí, la inhabilitación política es un campo eminentemente de la política participativa, es decir, hay una pérdida de derechos políticos y la persona y el ciudadano no podría participar. Es decir, claro, los ciudadanos tenemos que pensar y reflexionar si efectivamente esto calza precisamente en un texto constitucional de derechos, ¿sí? en un Estado constitucional de derechos. Quizás también se nos puede ir la mano, pero la verdad es que el gobierno y el presidente de la República quiere insistir y persistir en que la corrupción debería ser derrotada, o a lo mejor pretende ser derrotada. Hay países en el mundo, como la China, por ejemplo, es decir, que se pena con la pena de muerte el tema de la corrupción, el narcotráfico y otros perjuicios a lo que se llama el Estado o la nación. Podría ser estos actos de traición a la patria. Pero el tema de la corrupción que nosotros nos convoca hoy en el debate está condenados con la pena de muerte. ¿Qué tiene que asentir sobre el particular, doctora? La pena de muerte, o sea, no, o sea, eso, digamos, iría... No estoy proponiendo que eso se discuta acá, claro. Solamente estoy citando, es decir, en la China eso ocurre, está en su legislación y según los resultados ha bajado muchísimo el índice de la corrupción. Sí, sería una sanción, digamos, haciendo el ejemplo igual en China, drástica, porque rompe los principios fundamentales, principalmente garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos. La muerte
rompe el principio fundamental, que es el principio, el derecho de la vida. No podría sujetarse con esta sanción. Es, digamos, fuertísima, que en nuestro contexto y en nuestro Estado constitucional de derechos nunca podría aplicarse de esa manera aquí. En torno a la corrupción, viene bien ahora sí tocar qué hace, de qué manera, cómo interviene la parte legal de nuestro país. Hemos podido mirar en estos últimos años, estimados amigos, una serie de circunstancias como que hay tamaños de la corrupción. Es decir, el que roba $100, estimados amigos, de repente tiene una condena de 1 año, 2 años, pero aquel que se llevó millones de dólares le ponen apenas meses. ¿Cómo analizar esto, doctora? Sí, o principalmente decir, o como el caso que estamos palpando ahorita, lo de nuestro vicepresidente, que fue quien, digamos, ganó también las elecciones. Y es una decepción. Yo como ciudadana me siento decepcionada de que mi representante haya cometido ciertos actos de corrupción, y principalmente lo que está haciendo él, juzgado por la asociación ilícita, y ver que no se le está dando el mismo tratamiento que una persona, digamos, que robó, mató, violó, está preso en una cárcel separado, sin ningún derecho, ningún beneficio. Acá al señor lo tienen en buenas condiciones, con un buen trato, y a pesar de ello, digamos, es evidente los actos de corrupción que él ha cometido, y esperamos, y como sociedad estamos esperando que exista la sanción y ver el cambio en nuestro país. Bueno, por supuesto que la corrupción es un tema muy grave en la sociedad ecuatoriana, porque ataca y lesiona intereses muy graves y muy poderosos. Muy poderosos. Mire la persecución a la fiscal en estos días. Mira la presión y la amenaza que se ejerce sobre ella, que es una autoridad. Mire, este es un tema complicado. Nosotros quizás los hemos dejado pasar, ha avanzado muchísimo. Hay niveles de corrupción. La corrupción menor está aceptada como un fenómeno social, lo dejamos pasar. La corrupción intermedia más o menos nos inquieta, pero sí sancionamos muy duramente la corrupción en las élites, la corrupción en los niveles más altos, pero resulta que ellos tienen más poder. Y quizás lo que dice Elizabeth es lo adecuado. Entonces las penas son menos sancionadoras, el sistema de justicia es menos riguroso con las personas que tienen ese poder, más aún cuando han acumulado un poder político muy grande. Pienso en este caso, Raúl, que tenemos muchos procedimientos. Es fácil decir que educarnos mejor, que las familias estén mucho más sólidas y más fuertes, pero las familias han perdido ya la capacidad de control y de socialización, o de constituirse en el factor de socialización más importante de los niños, de los jóvenes. Están más expuestos a la influencia de los medios masivos de la comunicación, por ejemplo. Es decir, cómo incidir para que se exalte menos el individualismo, el egoísmo, y aquella tendencia que se va convirtiendo casi en un factor y un elemento cultural permanente de obtener bienes con los menores esfuerzos posibles. Casi no queremos apelar al trabajo, al esfuerzo profesional, a la energía, a la capacitación permanente, a la disciplina, a los grandes valores que fuimos convocados nosotros siempre. Ahora podría ser la viveza, y quizás podría involucrarme en determinados acontecimientos de carácter ilícito, ¿ya? ¿Cómo yo podría obtener entonces una gran casa, un gran auto y tener aparentemente prestigio social? Entonces, mire, los valores que sustentan la sociedad ecuatoriana están de por medio. Creo que nosotros somos muy afectos a las leyes. Con una nueva ley, con una reforma constitucional, tampoco vamos a cambiar este espíritu y esta cultura del individualismo y del egoísmo, en donde el país nos vale poco. Lo que cuenta es mi bolsillo, lo que cuenta es cuánto yo puedo incrementar el patrimonio en mi patrimonio personal, en mi patrimonio individual, cuánto puedo incorporar en mi propia chequera. Esa es realmente una de las razones y de las causas que predomina. Pero yo diría que optimista, en términos muy optimistas, que los ecuatorianos buenos y las ecuatorianas honestas somos más. Y no solamente que queremos ver una consulta popular exitosa, sino quisiéramos ver más que eso, una sociedad vinculada a valores de honestidad, trabajando y con gobernantes y una clase dirigente y una clase gobernante, es decir, maravillosa,
es decir, conduciendo una nación, conduciendo un país, es decir, por el progreso económico, por la democracia, la participación de todos y construyéndonos a nosotros como seres humanos, es decir, mucho más felices y contentos de pertenecer a este territorio y a este espacio y a esta cultura, ¿verdad? Esa es casi una ilusión, pero nosotros no deberíamos perder la esperanza de que aquello es posible. Una sociedad distinta es posible, la necesitamos, y una sociedad posible hoy pasa por tener valores de honestidad muy fuertes. Y claro, tenemos por delante entonces que vencer a estos procesos de corrupción y ojalá las nuevas normas y los cambios constitucionales puedan conducirnos a aquello. La inhabilidad de los derechos políticos, la privación de la libertad, entre otros, y el recuperar, el quitarle prácticamente los bienes adquiridos o mal adquiridos, es lo que plantea la pregunta. Exactamente. ¿Está bien planteada todo? Sí, como les decía, la pregunta debe ir proporcional, ¿no? Si el despojo de los bienes va a ser de acuerdo a lo que se extrajo este funcionario público, si el delito que cometió, el acto de corrupción, va a tener el carácter imprescriptible, tiene que garantizarse principalmente el derecho a la defensa. En la pregunta dice que va a ser sancionado en su ausencia, entonces hay ciertos elementos que sí están rompiendo, digamos, los principios de seguridad jurídica, pero de ahí como tal la pregunta, o sea, es óptima para nuestra sociedad. Doctor, no tiene dedicatoria de ninguna naturaleza. Corrupción como tal. Quien haya incurrido en ello tiene que saber que el tema que estamos tocando, el tema que estamos tratando, quiere llevarle a usted especialmente para que tenga un conocimiento real de qué es la corrupción, de qué manera se enquista usted o quiénes en la corrupción, y tenga un conocimiento de qué va a decir usted con esto que estamos acá analizando luego en la consulta popular, doctor. El concepto de corrupción se podría generalizar. Yo creo que más bien hay que precisarlo y tenerlo como si era el apropiamiento indebido de los bienes públicos desde el sector privado. Porque si nosotros empezamos a caracterizar toda conducta, es decir, como corrupta, entonces le estamos dando una generalización y evitando la concreción de este fenómeno social y fenómeno político que tanto nos preocupa. La corrupción abarca también al sector privado. Sí, porque ¿con quién delinquen los funcionarios públicos? Es con las empresas, con el sector público, con el sector privado, por supuesto, con los representantes de organismos internacionales, con la banca, el sector financiero internacional, con muchos. Entonces la corrupción, es decir, yo creo que al menos enfrentemos la corrupción, es decir, que se produce al más alto nivel porque es la que más daño nos provoca. El haberse transferido tantos recursos con la repotenciación de la refinería de Esmeraldas es un crimen, ¿ya? Podemos comparar con los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los 1.000 millones transferidos al sector privado por la vía de la corrupción en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Entonces es una inmensidad. Es una cosa muy grande. Entonces, sí nos privan no solamente de esperanza, nos privan también de la posibilidad de desarrollo económico, social concreto, porque las inversiones públicas bien hechas generarían empleo, generarían ingresos, generarían bienestar, generarían un espacio también de felicidad para las familias que se involucren productivamente en estas inversiones. Por ello es importante la pregunta y que nosotros actuemos con muchísima firmeza los ciudadanos y que también tengamos la capacidad de autocriticarnos. ¿Cuánto hemos sido permisivos nosotros con esto? ¿Cuánto hemos vuelto a votar e insistir en los mismos candidatos? Mire, yo por ejemplo tengo una enorme preocupación. Alianza País está justificando muchas cosas. Pero no tiene el valor de pedirnos disculpas a los ciudadanos y a las ciudadanas por todo lo que ha ocurrido. El vicepresidente de su partido, Alianza País, está preso. Y no está preso porque es un angelito. Y aquí no ha sido perseguido por nadie. Porque son todas las autoridades de control y todas las autoridades jurídicas construidas por el mismo gobierno de Rafael Correa. Son sus propios compañeros los que le están enjuiciando. Y eso no es un acto de traición. Aquí se está mirando, la lesión de bienes públicos grandes y superiores. Nosotros esperamos una disculpa de Alianza País como un partido gobernante que fue y sobre el cual ciframos muchísimas esperanzas. ¿Por qué considera, doctora,
que en nuestro país, especialmente, o en los denominados países subdesarrollados, se practica tanto esto de la corrupción, o es en la familia en donde tiene que nacer los primeros fundamentos de la honradez, o qué se debe hacer en nuestro país? Digamos, específicamente nosotros en Sudamérica hemos siempre se ha fijado el presidencialismo, autoritarismo, las mismas políticos, los mismos representantes se reeligieron una vez más, otra vez más. Entonces, esos ya no tienen un enfoque, digamos, desarrollo del país, sino ¿qué están haciendo? Desarrollo individual, mi progreso, el individualismo ya no es a favor de la sociedad, y por eso muchos países, como vemos, Venezuela especialmente está atravesando por una gran crisis económica, porque él es una persona individual, solo quiere satisfacerse él, su necesidad, y por el tiempo que ya está ahí, es su poder. No pretende dar, digamos, la voluntad o escuchar a la sociedad. Entonces la sociedad que se ve ahorita afectada y ya no va a creer en nuestros representantes. La entrega de alguna responsabilidad de carácter público, como que le pone en el subconsciente de las personas que van a desempeñar, ¿es esta la oportunidad o no tengo más? Allí se genera la corrupción por falta de educación. No solamente es por falta de educación. Mire, voy a usar un término un poco fuerte, los más grandes rateros tienen títulos universitarios, académicos, de instituciones del exterior, ¿verdad? ¿Se acuerda del señor Dajik? Creo que era profesor de Harvard. ¿Se acuerda del señor Maguad? Trabaja en Harvard. Es decir, los más grandes títulos. Es decir, no se necesita realmente provenir o de los sectores medios o de los sectores altos, es decir, para ser honesto. Es decir, mire, aquí se juega es decir, otro tipo de intereses que sí está exacerbado por el modo de producción dominante. Es decir, el capitalismo exacerba el individualismo y el desarrollo absolutamente, es decir, personal. Yo me salvo yo y no me importan los demás. Además, mire, es decir, la conformación cultural de nuestro país, nuestras élites no son precisamente nacionalistas. No son nacionalistas, no creen que es un buen negocio ser nacionalista. No se caracteriza por querer y amar a su propio país y a su propia tierra. Miren, es decir, cómo nosotros admiramos a quienes han estudiado fuera. ¿Por qué no podemos consolidar grandes universidades para todos tener las mejores universidades aquí en nuestro país, por ejemplo? Es decir, los más grandes sueños se nos pierden con los actos de corrupción. Y claro, la corrupción tiene un impacto político muy serio, nos deprime, no solamente que nos desagrada, y yo creo que desalienta toda posibilidad de construir un proyecto de sociedad mejor. Acá, es decir, todo el famoso proyecto que se llama, ¿ya? El proyecto que nosotros hemos tenido, ¿en qué consistió el proyecto de la Revolución Ciudadana? Con el expresidente Rafael Correa a la cabeza, y muchos de los que hoy están en el gabinete de Lenín Moreno, inclusive con el mismo que fue vicepresidente. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que nosotros podríamos aspirar? Porque de allí lo que realmente como proyecto y como modelo se ha gestado es prácticamente la emergencia de una burguesía, ¿ya? Y de un grupo de poder económico muy grande, radicado en Guayaquil sobre todo, también en Cuenca, también en Quito, un grupo de poder muy fuerte al calor de la contratación pública y del 1%, del 5%, del 10%. Analizando la primera pregunta de la consulta popular, la corrupción y esta en general. Vamos a una ligera pausa, estimados amigos, y volveremos ya para las conclusiones. Mascherano sacando. Pepe. Busca Higuaín. Pifiaron. Le queda el Pepita. Ahora sí, Higuaín. No esperes que te suceda esto. Paga puntualmente hasta el 10 de cada mes. Higuaín está. ¡Gol! Doctor, ¿cómo satisfacer las inquietudes ciudadanas en torno a las preguntas de la consulta popular? La iniciativa del presidente de la República merece toda la atención y la reflexión de la ciudadanía en los medios de comunicación.
Nosotros, por Sarance Visión, cumpliremos con esta obligación cívica. Les invito a sintonizarnos los días miércoles, viernes a las 8 de la noche. Les esperamos. El sonido de la palabra por Sarance Visión. Ya estamos de vuelta, estimados amigos, para terminar el programa con las conclusiones, el criterio de nuestros invitados y, lógicamente, para hacer lo más importante para nosotros en el sonido de la palabra, hacer criterio en ustedes, porque no es bueno que nosotros dialoguemos, que nosotros demos las ideas, lo importante es que usted los haya receptado bien y que a la vez se constituya usted en uno de los elementos importantes para que pueda divulgar si le parece que es correcta, no es correcta, la primera pregunta sobre la corrupción, doctor. Bien, creo que en términos de jerarquía y de preocupación de la ciudadanía, fue el contenido de las preguntas de la consulta popular. Creo que la mayor preocupación estaba en torno a la corrupción y sobre eso vino la pregunta, lo que podríamos considerarlo en términos adecuados. Pero también no solamente las reformas de carácter constitucional o legal son importantes. Ustedes lo han mencionado, se necesita además reformas intrínsecas en los seres humanos a través de los procesos educativos, los procesos de la comunicación y la construcción y la valoración de la propia vida desde otra forma, desde otra dimensión. Es decir, la corrupción ataca al sector público, sí, pero tiene un aliado permanente que es el sector privado y que posiblemente ¿quién lo incentiva? Porque estamos atravesados por un mundo capitalista que decíamos en donde el éxito individual es el éxito casi de la totalidad. Me salvo yo, salvo mi familia, puedo depositar mis recursos en los paraísos fiscales. Todo el sistema mundial está construido para que la corrupción sea posible, al menos al más alto nivel. La corrupción mediana, la corrupción por abajo, es decir, se puede sancionar con muchísima fuerza. Se puede privarle de muchas cosas. Sí, pero la corrupción a los más altos niveles tiene otro tipo de tratamientos. Entonces la ley ya no está igual para todos los ciudadanos. Entonces, mire, a mí me parece adecuada, bien construida la preocupación para la primera pregunta. Sin embargo, siempre me queda la duda, ¿será que efectivamente seremos mejor una vez que hemos concluido este proceso electoral? ¿O estaremos insistiendo sobre más de lo mismo? Es decir, si los problemas no están en la legalidad, posiblemente está en la propia construcción de nosotros, de los seres humanos, y en la propia esencia de la sociedad en la que nosotros tenemos que cambiar. Yo, sin embargo, puedo decir mi esperanza, Raúl y Elizabeth, yo sí creo una sociedad mejor, creo que una sociedad honesta es posible. Hay quienes ya se pronuncian por el no, quienes no están de acuerdo con toda la consulta popular presentada por el presidente de la República. Pero, ¿por qué temer? Es lo que preguntamos. ¿Por qué temer si se dice que el soberano tiene todo el derecho a elegir? El soberano tiene todo el derecho a saber qué es lo que desea de acuerdo a su pronunciamiento. Aquí viene la pregunta. ¿Es legal? ¿No es legal de acuerdo a lo que hemos conversado el día de hoy? ¿Y qué recomendación hacerle a la comunidad otavaleña en particular? Sí, nosotros lo único que hacemos es ampliar el contenido de las preguntas, llamar a la ciudadanía a que lean, revisen qué es lo que van a decidir, porque nosotros ahorita estamos decidiendo para el bienestar de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Legal, digamos, sí ha cumplido el procedimiento fijado por la Corte Constitucional, establecido en la Constitución, cumple todos los parámetros para que sea un referéndum, pero lo principal es que la ciudadanía analice qué es lo que va a decidir. Nosotros no influenciamos en un sí o en un no, sino ya depende de la sociedad, vea los anexos y después de ello, después de que se aprueben o no estas preguntas, ver cómo el Estado va evolucionando, ver su aplicación y no que solo se quede en letra muerta como muchas normas o varios preceptos constitucionales que tenemos que nos garantiza nuestra Constitución. Sí, por supuesto, es decir, el día después es muy importante. Nosotros buscamos orientar, buscamos alimentar el espíritu crítico de la ciudadanía
Es decir, buscamos llenarnos de razones para el sí, para el no. Buscamos igualmente llenarnos de optimismo para que esto sea un acontecimiento cívico. Ojalá que pueda ser una fiesta cívica y el pueblo pueda responder de la manera más adecuada a sus intereses. El día viernes volveremos, estimados amigos, para seguir analizando cada una de las preguntas de la consulta popular. Hoy queremos agradecer la presencia de la doctora Elizabeth Maldonado, docente a tiempo completo de la Universidad de Otavalo, y al doctor Ramiro Galarza, con quien estaremos durante toda esta temporada analizando este tema que es importante para los ecuatorianos. Doctora, muchas gracias a usted. Igual espero que sea esto es un gran interés que tiene la sociedad y esperamos que el día que se llegue el referéndum todos vayamos con conciencia, con voluntad, con predisposición y por un futuro mejor para nuestra sociedad y nuestro país. El viernes volveremos nuevamente con otra pregunta. Solamente decir, para agradecerles su sintonía y para invitarles, como ha expresado Raúl, para el día viernes estaremos analizando igualmente el contenido de la consulta popular y quizás nos corresponda la pregunta número 2. A ustedes, amigos, agradecerles por habernos acompañado y de la manera más comedida les sugerimos comunicarse con nosotros. Ya le vamos a poner acá tanto la página a la que usted puede dirigirse como también nuestros números telefónicos. Denos su criterio y venga, participe con nosotros. Hasta la próxima, amigos. El sonido de la palabra, con temas de palpitante interés para la comunidad, con la conducción del doctor Ramiro Galarza y Raúl Mora Mediavilla. Encaramos el tema de actualidad, las preguntas de la consulta popular. Invitados especiales emitirán sus criterios al respecto en el afán de orientar sobre las 7 preguntas. El sonido de la palabra por Sarance Visión.